¿Qué tal, compañeros, amigos, colegas de Motormex? Compañeros, el día de hoy voy a compartir con ustedes información sobre las mediciones o pruebas que podemos realizar a un inyector para aquellas personas que requieren esta información. Es información realmente muy básica, son pruebas básicas, pruebas generales que se le ejecutan a estos componentes. Y les comento, pues en este caso tenemos un par de inyectores de diferente forma física, pero que trabajan realmente de la misma manera. Son inyectores de sistemas de inyección indirecta. También recordemos que existen aquellos que son de inyección directa y que trabajan de diferente manera, que ya después también compartiremos esa información con ustedes para quien lo requiera. Entonces, les comento, estos inyectores o la mayoría de los inyectores como estos que observan ustedes, los encontramos en la mayoría de los vehículos todavía de inyección convencional. Y normalmente todos ellos van a tener o cuentan con dos terminales, un conector con dos terminales, en donde recibirán las alimentaciones pertinentes para que puedan realizar su trabajo. ¿Qué alimentaciones? Normalmente pues un positivo y una activación por parte de la computadora. Ahora, como pueden ustedes ver, aquí tenemos dos de la marca Tecnofuel completamente nuevos, aftermarket. Sin embargo, repito, aunque se ven diferentes, trabajan igual, ambos tienen dos terminales en su conexión y pues de eso es de lo que voy a hablar y a compartir con ustedes. Primero, es importante saber que dentro del inyector cuentan con un embobinado o bobinado, que precisamente es un componente al que le podemos hacer una medición de forma externa, obviamente a través de las conexiones. Tienen unos orificios en lo que es la punta del inyector, que es precisamente por donde arrojan el combustible. Esto va a depender también del fabricante, la cantidad de combustible también depende del fabricante y también depende de la apertura del ancho de pulso o el tiempo que se mantienen abiertos los inyectores y la presión del combustible. Ahora, ¿qué pruebas podemos ejecutar a un inyector fuera del vehículo de esta manera? Pruebas de resistencia y además las pruebas de banco en un laboratorio en donde podemos verificar la cantidad de descarga, el tipo de spray que ejecuta el inyector o el tipo de descarga y pruebas de flujo y obviamente de tiempo de trabajo, que son las que podemos hacer en un banco. Les voy a mostrar por ahí una imagen o les ponemos una imagen de lo que es una prueba de banco en un laboratorio, que es algo muy común que se realiza. Y aquí en la mesa pues podemos realizarle una medición eléctrica, que es una medición de resistencia. La mayoría de estos inyectores generalmente, y eso va a depender del fabricante también, pero por lo general siempre vamos a tener una resistencia muy aproximada a los 12 ohms, de los 12 a los 14 hasta los 15 ohms en la mayoría de los componentes, pero es importante que verifiquemos en el manual del fabricante del vehículo en el que trabajemos para saber los datos correctos. Y eso es una medición muy sencilla de realizar. Simplemente nos vamos a posicionar con nuestro multímetro en la escala de resistencia con las dos sondas, una en cada terminal del inyector, que es lo que voy a hacer en este momento. Simplemente con una de estas puntas me posiciono en una terminal, la punta negra en la otra terminal, y observo la medición que tiene ahí, que son 12.4 ohms, que repito es un inyector Tecnofuel completamente nuevo y que pues para la información que comparto con ustedes pues podemos saber que está en perfectas condiciones, al igual que este. Voy a hacer la medición también, lo mismo en una terminal, en la segunda terminal, y observo la resistencia, que son 12.7 ohms, y les repito, depende del fabricante. El fabricante es quien nos da las especificaciones técnicas oficiales de cada uno de los componentes. Sin embargo, pues más o menos el promedio va a ser eso, y con esto para mí podría ser una prueba para determinar que internamente no tiene tanto problema. También recuerden que la medición de resistencia también depende de la temperatura y de algunos otros factores que son importantes tomar en cuenta. En este caso están completamente fríos y nuevos. Por lo tanto tenemos ese valor de resistencia. Ahora, las pruebas de banco, pues bueno, en algunos otros videos nosotros hemos mostrado cómo se ejecuta una prueba en el laboratorio. Aquí les dejaremos una imagen solo como referencia. Adicional a eso, es importante también conocer cómo verificamos la información técnica en un manual, en un diagrama, para saber qué es lo que tendríamos que medir
en la parte del conector. En este caso ya medimos la parte del inyector, pero nos faltaría revisar la parte del conector para saber que está trabajando bien o que recibe las alimentaciones correspondientes. Aquí en mi pantalla tengo un diagrama, un extracto de un diagrama específicamente de los 4 inyectores del caso de cualquier vehículo. En este caso, si no estoy equivocado, podría ser un vehículo Nissan o podría ser cualquier otro, no es relevante ahorita, simplemente la conexión es muy similar a la de cualquier otro inyector en cualquier otro diagrama de cualquier otra marca. Entonces, como pueden ver ustedes aquí la representación de cada uno de los inyectores, que la tenemos aquí, con cada uno de sus cables de conexión. Por un extremo, es importante que sepan que el positivo, por lo general el positivo, aunque existen excepciones que ya no son muy frecuentes, pero puede ser que esta alimentación fija sea de negativo. Normalmente lo veíamos en vehículos más antiguos. En los vehículos actuales la mayoría tienen un positivo fijo que comparten casi todos los inyectores del vehículo o del motor. En este caso pueden ver que son 4 inyectores y los 4 están conectados a una misma línea, lo cual a mí me indicaría al ver esto, pues que esto probablemente, muy probablemente sea el positivo. ¿Sale? Entonces, por lo tanto, si nosotros hacemos una medición aquí, tendríamos que medir que en cada uno de estos cables, que aparte de todo, normalmente son del mismo color, comparten el positivo, todos ellos deberían de tener un voltaje de batería o de carga, según sea el caso, ¿verdad? Pero en todos los inyectores van a recibir por la misma terminal un positivo de alimentación. Y para la activación de cada uno de ellos será independiente. Esto lo activa la computadora a través del otro cable que tiene el inyector, que no es el positivo obviamente, que irá de forma directa a la computadora, pero de manera independiente para cada uno de los inyectores. Es decir, cada inyector tendrá su cable de activación. En este caso, pues el diagrama nos dice que este cable, que es el cable número 2 del inyector, tiene una terminación en el pin 32 de la computadora, es decir, el punto 2 de un inyector hasta la terminal 32 de la computadora sería la activación para el inyector número 1. Enseguida pues viene el inyector número 3, aquí lo podemos ver y dice que está conectado a la terminal 30 de la computadora. Luego el inyector número 2 conectado a la terminal 31 de la computadora y el inyector número 4 conectado a la terminal número 29. ¿Qué deberíamos de revisar en este cable? Pues obviamente en cualquier cableado, primero pues la continuidad, es decir, asegurarnos de que el cable se encuentre en buenas condiciones. En algunos manuales también es importante revisar la resistencia del cableado, específicamente del cableado, que el fabricante también nos dirá cuánto debería de ser la medición para el cableado para saber que la resistencia es correcta y que no nos está afectando el funcionamiento de la señal. Y por último y lo más importante obviamente que haya activación desde la computadora para el inyector. Esa activación la podríamos nosotros medir con herramientas básicas como una lámpara lógica convencional en donde solamente veríamos el destello de la luz verde por lo general dependiendo de la lámpara lógica. Cuando nosotros damos marcha veríamos que la computadora manda esas pulsaciones y veríamos el LED destellando, avisándonos de que en efecto existe un flujo o una activación por parte de la computadora para el inyector. De lo contrario, tenemos herramientas más especializadas, podríamos utilizar herramientas como las de PowerProof, que a final de cuentas son multímetros que hacen un poco más o amplían la información que una lámpara lógica. Normalmente también tiene un LED que va a destellar y que a su vez también nos puede incluso en la pantalla indicarnos de la activación de la señal por parte de la computadora, como en el caso del PowerProof 4, el Maestro y otras herramientas que pueden ser de otras marcas, que también se puede medir. ¿Cómo? Posicionándonos obviamente en ese cable de cada uno de los inyectores. Y lo más recomendable siempre será utilizar pues un osciloscopio. En el osciloscopio, cuando yo conecto mi sonda del osciloscopio al cable de la señal del inyector, una vez que yo estoy asegurado de que tiene positivo o la alimentación positiva, vengo al cable de señal, me posiciono en el cable de señal con mi osciloscopio y lo que vería entonces sería una forma de onda o una imagen como esta que ustedes están viendo en pantalla, y esa imagen pues es la activación o prácticamente la señal que se forma, la forma de onda
que se genera cuando se está activando el inyector, en la cual también existe mucha información que podemos analizar ya con un poquito más de experiencia en cuanto a la caída, el pico de voltaje, el tiempo o ancho de pulso del inyector, que también nos podría determinar si un inyector tiene problemas mecánicos internos, es decir, a través de una imagen que es de tipo electrónico podríamos determinar problemas mecánicos del inyector, avisándonos de que es posible que ese inyector en un corto plazo tenga un problema, vaya a fallar o que realmente esté fallando mientras está trabajando. También se puede ver y es lo más recomendable hacerlo en el osciloscopio. Entonces, pues compañeros, esta información es la más relevante, son pruebas muy básicas que nosotros queremos compartir de diferentes componentes con ustedes para que ustedes sepan cómo realizar las pruebas. Aquí en pantalla les aparecen algunas imágenes de las conexiones de las pruebas para que ustedes las tengan, como la que acabo de realizar aquí en vivo en el banco, la prueba de resistencia del inyector, y les dejaremos, por ejemplo, cómo se ve en el laboratorio la descarga de un inyector y también la conexión del osciloscopio para poder hacer la prueba en el cable correspondiente que fue el de la señal. Obviamente, y repito, siempre hay que tomar en cuenta la información del fabricante en los manuales correspondientes de cada vehículo. Entonces, señores, les dejo esta información. Espero que les sirva. No se olviden de compartir todos nuestros videos. Por mi parte sería todo. Mi nombre es Oscar Muñoz y esto es MotorMex.